Buenas tardes, ingeniero. El grupo número 2 hace la exposición sobre el ensayo de cuerpo directo. Como introducción tenemos la geotecnia como rama de la ingeniería civil se encarga de analizar el comportamiento mecánico de los suelos y rocas frente a las cargas generables por las obras civiles. Aunque estos materiales forman parte de la corteza terrestre, su respuesta estructural puede variar considerablemente cuando son sometidos a esfuerzos externos. En este sentido, la resistencia al esfuerzo portante constituye uno de los parámetros más importantes de la mecánica de suelo, ya que determina la capacidad del terreno para resistir deslizamientos y fallas. En este ensayo de corte directo, uno de los métodos de laboratorio más utilizados para evaluar esta propiedad, pues permite obtener los parámetros de cohesión, ángulo de fricción interna bajo las condiciones controladas. Dichos parámetros son fundamentales para el diseño seguro de simulaciones, taludes, estructuras de contención, haciendo que contribuya a garantizar la estabilidad y seguridad de los obras civiles. Marco teórico. El ensayo de corte directo es uno de los procedimientos que se realiza con el fin de definir las propiedades de resistencia de materiales bajo el efecto de cargas coordinadas, donde la fuerza de corte se genera a lo largo de una superficie horizontal determinada. La resistencia al corte está determinada por dos factores, que es la cohesión de suelo y su ángulo de fricción interno. El ensayo consiste en colocar una muestra de suelo en una caja de corte dividida horizontalmente sobre la cual se aplica una carga normal constante y una fuerza horizontal progresiva hasta provocar la falla. Este proceso permite relacionar el esfuerzo cortante con la deformación del suelo. La resistencia a la tensión tangencial o, también conocida como la resistencia al corte, es la resistencia interna por unidad de área que la masa del suelo puede ofrecer a la falla. Y el deslizamiento a lo largo de un plano de deslizamiento interior. Según la ley de Moore-Coulomb, responde a la siguiente fórmula. Resistencia al corte es igual a la tensión de materiales más la tensión normal por la tangente del ángulo rozamiento interno. La ecuación representa la resistencia del suelo cuando no existe esfuerzo normal aplicado, siendo característica principal de suelos cohesivos como la arcilla. De igual manera, el ángulo de fricción interna está relacionado con la forma, tamaño y distribución de las partículas, siendo predominante en suelos granulares como las arenas y gravas. El equipo utilizado para este ensayo fueron los siguientes, que es el aparato de corte directo, que en esa contiene el sistema para aplicar la carga normal y el mecanismo que genera el movimiento horizontal constante para aplicar la fuerza de corte. Tenemos también la caja de corte. Ahí es donde se coloca la muestra de suelo. También tenemos los medidores de deformación. En esta miden los pequeños desplazamientos de la muestra verticalmente y horizontalmente. Tercer, como parte también tenemos como el medidor de fuerza cortante. Mide la fuerza horizontal exacta que estamos aplicando en cada momento de la fuerza máxima al momento de la falla. También en quinto tenemos la piedra porosa, que esta se la coloca en la parte superior e interior de la muestra dentro de la caja de corte. Y como último tenemos la cubeta de la caja de corte, que este es el recipiente de la caja de corte. En la descripción de la muestra tenemos que esta fue extraída de la estación terrena vía la costa, kilómetro 36, a una profundidad de 1,5 metros. Se identificó que el tipo de suelo es
de composición arcillosa de color café y se trata de un suelo fino que representa una consistencia blanda a media. El procedimiento de este ensayo consiste en lo siguiente. Una vez extraída la muestra, se la transporta en un tubo Shelby para que no sea alterada. Ya. Se utilizó un molde metálico de corte con una masa inicial de 971,1 gramos. Posteriormente se introdujo la primera muestra de suelo inalterado en el interior del anillo. Las dimensiones del anillo son las siguientes, pues su diámetro es de 6,3 centímetros, con su altura de 2,8 centímetros, una área de 31,17 centímetros cuadrados, con un volumen de 87,28 centímetros cúbicos y K, que es de 0,1403. La muestra se alojó en la caja de corte del dispositivo de corte directo. Para la muestra número 1 se estableció una carga normal de 8 kilogramos. Ahí se procede a registrar los valores que te da el equipo durante la etapa de ruptura por el esfuerzo cortante. El peso del anillo más la muestra número 1 es de 1145,69 gramos. Una vez finalizada la prueba, se retira la muestra y vamos a medirla, donde nos da 83,52 gramos. Eso es el valor de la muestra más el peso del recipiente. Y así vamos haciendo con la muestra número 2. Se hace el mismo procedimiento, pero en este caso se le va a aplicar una carga normal de 16 kilogramos. Aquí el peso del anillo más la muestra número 2 tenemos de 1145,85 gramos y una vez concluyendo el ensayo, asimismo se extrajo el material y se lo trasladó para hacer el pesaje. Y se registró un valor de 67,63 gramos. Asimismo, ese valor ya es con la muestra y más el peso del recipiente. La muestra número 3, que ese sería el último, el material se sometió a sí mismo, el mismo procedimiento y se sometió al proceso de ruptura del equipo de corte directo, aplicando en esta ocasión un peso de 32 kilogramos. Su peso del anillo más la muestra es de 1150,19 gramos. Posteriormente se retira la muestra y se hace su pesaje, que es de 71,36 gramos. Asimismo, este valor es el peso del recipiente más la muestra. El sector de las muestras de los tres se los va a introducir en una estufa a una temperatura controlada de 105 más o menos 5 grados Celsius por un tiempo que es de 24 horas. Este procedimiento se realiza con el fin de obtener la masa seca del suelo y permitir el cálculo posterior del contenido de humedad. En resumen, tenemos la muestra número 1, muestra número 2, muestra número 3, así mismo con su recipiente, para la muestra seca, con los resultados. Muestra número 1, 70,3 gramos. Muestra número 2, 56,6 gramos. Y por último, muestra número 3, 59,5 gramos. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Soy la alumna Anay Pimbera. En este caso, le vengo a presentar el Excel del ensayo de corte directo.
Como primer punto tenemos nuestra muestra, que fue una arcilla café, que fue sacada a una profundidad de 1,5 metros. El diámetro del anillo, que nos dio 6,3 centímetros, la altura del anillo, que es de 2,8 centímetros, el área, que es pi multiplicado por el radio al cuadrado, que nos dio este valor, el volumen, que es pi multiplicado por el radio al cuadrado, por la altura del anillo. Y K, que es un valor constante que nos dieron, que es de 1.403 kilogramos. ¿De dónde sale K? K en sí ya viene dado por el fabricante, o también se lo puede obtener mediante calibración del anillo en laboratorio, aplicando cargas conocidas y midiendo la deformación. Esto quiere decir que cada anillo tiene su propia K. Así que este valor suele estar en el certificado de calibración o grabado en el equipo. En este caso nos dio el señor que nos ayudó en el laboratorio. Ahora, esta partecita de aquí son ya el número de recipientes es para identificar cada tipo de muestra. La primera muestra, la segunda muestra y la tercera muestra. La carga de 8 kilogramos, 16 kilogramos y 32 kilogramos. El recipiente más peso húmedo. Estos valores fue sacado mediante balance. Tuvimos que pesar. El anillo, este sí es un valor constante para las tres muestras. Asimismo, pesamos cada una de estas. El peso del recipiente más peso seco para cada muestra, el peso del recipiente para cada. Entonces, esta es la parte que calculamos. El peso húmedo. ¿Cómo se obtuvo el peso húmedo? Es el recipiente más peso húmedo menos el peso del recipiente, que nos dio este valor y así sucesivamente para cada muestra. El peso seco, ¿cómo se sacó? Es el recipiente más peso seco menos el recipiente. Así sucesivamente para cada tipo de muestra, para las otras muestras. El contenido de humedad en porcentaje, ¿cómo se obtuvo? Es el peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco multiplicado por 100. Ahora, la densidad húmeda, ¿cómo se sacó? Es la división entre el peso húmedo sobre el volumen del anillo. Y la densidad seca es la división entre el peso seco sobre el volumen del anillo. Y acá abajo tenemos ya las fórmulas que hemos aplicado en esta partecita de aquí. Ahora, vámonos arriba, que son las lecturas. Como primera Como primer aporte es el desplazamiento horizontal, que fue contado de 10 en 10. Ahora, tenemos aplicado de 8 kilogramos la carga. Aquí nos dio en pulgadas. Así que cogimos nuestras lecturas y la pasamos también a pulgadas. Ahora, aquí viene el valor de K, que es de 1.403. Ahora, ¿cómo nos dio este valor? Es la multiplicación entre la lectura que hicimos por K. Y así sucesivamente para todo el desplazamiento de la forma de las lecturas dadas. Ahora, el esfuerzo. ¿Cómo se obtuvo esto? Es la multiplicación del resultado que nos dio multiplicando de la lectura por K. Ahora, eso multiplicado por el área del anillo dividido para 1.000. ¿Por qué para 1.000? Porque lo voy a pasar a centímetros al cuadrado. Entonces, nos dio este resultado y así mismo corre para las siguientes lecturas. Ahora, nos vamos para la carga de 16 kilogramos, que es el mismo proceso que se hizo en la carga 8. Así que copiamos nuestras lecturas dadas, lo multiplicamos la lectura multiplicado por K y el esfuerzo también. Multiplicamos el resultado que nos dio de la lectura multiplicado por K, multiplicado por el área del anillo, dividido para 1.000 para que nos den centímetros cuadrados. Y así sucesivamente en la carga 32, 32 kilogramos.
Asimismo, se hizo para los tres el mismo proceso. Ahora, la muestra uno, tenemos que poner datos. La altura inicial sabemos que fue de 2,8 centímetros, pero lo voy a llevar a milímetros. Así que sería 28 milímetros, el diámetro del anillo, que sería 63 milímetros. El área inicial sí se queda en centímetros al cuadrado, que ya fue calculado. La densidad seca, que también fue calculada en la hoja pasada, en la hoja anterior. Y el peso normal, que sería la carga aplicada. Y esto es lo nuevo, que es el esfuerzo normal. ¿Cómo se obtuvo el esfuerzo normal? Es la división entre el peso normal sobre el área inicial. Ahí nos dio nuestro esfuerzo normal. Este es un dato importante tenerlo en presente para el gráfico final. Ya. La lectura del dial es lo que estuvimos leyendo. Asimismo, no lo pasé todo a pulgadas. Asimismo, la lectura del deformamiento, que fue de 10 en 10. La deformación horizontal, que esta la voy a llevar a centímetros. Ahora, ¿cómo hago? Es lo que obtuve de 10 en 10, de 10 en 10 multiplicado por 2,54 para llevarlo a centímetros, de pulgadas a centímetros. Y así mismo para las otras lecturas, para las lecturas que siguen. Ahora, la fuerza de corte, ¿cómo se obtuvo? Es la lectura del dial, lo que estuvimos leyendo, multiplicado por la K, que es la constante. Ahí nos dio la fuerza de corte. Y así sucesivamente para las otras lecturas que siguen. Y ahora, la resistencia al esfuerzo de corte. Esto también es un dato importante para el último gráfico. ¿Cómo se obtuvo? Es la división. ¿Entre qué? Entre el resultado de fuerza de corte dividido para el área inicial. Sucesivamente en esto, pero ya lo último de los cálculos, voy a hacer un máximo. El máximo de estos valores que están aquí, de los resultados que nos dio, porque nos va a servir para el gráfico final. En este caso, nuestro máximo fue de 0,78, 76, 50, 34, perdón, y 52. Ahora, con estos resultados vamos a hacer una gráfica que es de deformación horizontal en X y en Y resistencia al esfuerzo de corte en kilogramos sobre centímetros al cuadrado. ¿Qué nos dio de resultado esta gráfica? Ahora, para la muestra 2, asimismo, son datos que ya calculamos en la hoja anterior, en la hoja principal, pero lo nuevo es el esfuerzo normal. En este caso ya es el peso normal ya es de 16. El esfuerzo normal, recordemos que es la división entre el peso normal sobre el área inicial. Ahí nos salió esto que, como dije, es un dato muy importante. Ahora, asimismo, cogemos nuestra lectura que hemos hecho, la, la lectura que iba de 10 en 10 en la siguiente celda, en la deformación horizontal, que es la multiplicación la lectura de 10 en 10 multiplicado por 2,54 para llevarlo a centímetros, de pulgada a centímetros. La fuerza de corte, que fue la multiplicación entre la lectura que íbamos haciendo multiplicado por la K, que es la constante. Y la resistencia al esfuerzo de corte, que recordemos que es la división, ¿entre qué? Entre el resultado de la fuerza de corte sobre el área inicial. Y asimismo, voy a hacer, ya que hayamos calculado todo, voy a hacer en esa columna un máximo. Un máximo entre toda la respuesta que nos salió aquí. En este caso es de 0,84164374. Y como resultado nos dio esta gráfica. Asimismo, para la muestra 3, lo que cambia siempre será el peso, bueno, obviamente los datos calculados y el peso normal, que ya no es 16, ahora es 32, y el esfuerzo normal, que es la división entre el peso normal sobre el área inicial. Chao. Y ya está. Esto, recordemos que es el resultado de esto nos va a servir para la gráfica final. Asimismo, cogemos nuestras lecturas, las pasamos a pulgadas,
La lectura de 10 en 10 también a pulgadas. La deformación horizontal en centímetros es la multiplicación del 10 en 10 por el 2,54 para llevarlo a centímetros, pulgadas a centímetros. La fuerza de corte, asimismo, es la multiplicación de la lectura dada por la K, que es constante. Y asimismo, la resistencia al esfuerzo de corte es la división entre ¿qué? Entre la fuerza de corte sobre el área inicial. Ahora, asimismo, tenemos que hallar el valor máximo de esos resultados. Entonces, ¿por qué? Esto nos ayudará bastante en la gráfica final. Ahora, el gráfico. Como último paso, aquí tenemos nuestra tablita. Acordémonos que el 0,2566, estos valores de aquí y de aquí y de aquí es de la muestra 1, muestra 1, muestra 2 y muestra 3. ¿De dónde salen estos valores? Volvemos a la hoja muestra 1, de aquí, del esfuerzo normal, del esfuerzo normal de 8, 16 y 32 kilogramos. Por eso dije que es un valor que nos iba a servir para la gráfica final. Ahora, los valores de acá, ¿de dónde salen? Es lo que yo les comenté desde un principio. Encontrar el máximo valor del resultado de resistencia al esfuerzo de corte. El valor máximo lo ponemos aquí y así sucesivamente. Esta es la muestra 1, muestra 2 y muestra 3. Ahora, antes de colocar toda esta muestra, se le coloca un 0 al principio. ¿Por qué? Porque aquí viene el 0 y aquí en esta parte viene el valor de la ecuación. Pero para calcular la ecuación tenemos que calcular la pendiente. Ahora, bueno, para calcular la ecuación, perdón, para calcular la ecuación es esta. Cogemos la intersección del eje. Aquí está. El eje. Pam, pam. Entonces nos salió como una ecuación de 0,5063 y números. Y para calcular la pendiente de esa línea, para que me salga en el gráfico, ¿cómo hago? La pendiente también de los valores de aquí. Por eso digo, estos valores es crucial para la gráfica final. Ahora sí, ya como me dio la cuestión, ahora sí, en donde va colocada el 0, va colocada la ecuación. Ahora sí. Ahora, ¿cómo calculamos el ángulo? El ángulo es mediante la fórmula de la tangente inversa de la pendiente. Pero en el Excel no podemos hacer eso porque nos da en radianes y nosotros necesitamos en grados. Entonces se hizo esta función. Todo eso involucrado a la pendiente, que nos dio de resultado redondeado 40,13 grados. Y con estos datos ya podemos hacer la gráfica. Y esta es la gráfica final del ensayo de corte directo. Una conclusión que con los datos, con los resultados de la ecuación y el ángulo, indica que tiene una alta resistencia al corte y un comportamiento sobreconsolidado del suelo. Eso. Gracias.